inflammation and lipoprotein in a 30-year cardiovascular outcomes in women. Este es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Este es el journal más leído, citado e influyente en el mundo. Creo que todos han escuchado de él en algún momento. Fue establecido en 1812, lleva más de 200 años en continua publicación y tiene un factor de impacto de 96,2 según el JCR. eh, en este momento, su editor en jefe es el doctor Eric J. Rubin y tiene un porcentaje de aceptación de aproximadamente el 5%. Específicamente, el autor de este artículo es el doctor Paul Ridker, que es un médico especialista en epidemiología. Él realizó la carrera de medicina en Harvard y su maestría en salud pública, también en la misma institución. Él es un experto en el rol de la inflamación en la detección, prevención y el establecer nuevas vías de tratamiento en las enfermedades cardiovasculares y cuenta más de 650 publicaciones en revistas indexadas. Ya para iniciar con la introducción del tema, pues bueno, el artículo lo hace de manera más breve, pero yo sí quería dar como una introducción más amplia a la enfermedad aterosclerótica, ya que, pues bueno, a esto ha derivado el por qué se utilizaron los métodos que se utilizaron. Y bueno, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la acumulación de lípidos que causan una restricción del flujo en los pasos. Esto sucede de manera progresiva y con la edad se van presentando más las manifestaciones. Las enfermedades a causa de la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de muerte en el mundo. Y su patogénesis involucra diferentes estadios de la enfermedad. Esto inicia desde la disfunción endotelial, la acumulación de los lípidos, el depósito de fibrina y la calcificación, lo que lleva a la obstrucción de la placa, a la formación y a la obstrucción de la formación de la placa. La inflamación, pues tiene una respuesta, tiene un papel muy importante en el desarrollo y la progresión de la enfermedad, ya que los macrófagos y los monocitos contribuyen a la formación de la placa y así también a la perpetuación de la inflamación, lo que puede causar la formación de estrías e incluso llegar a la obstrucción completa de los vasos. Es por esto que se han estudiado las vías de inflamación y se han identificado nuevos mecanismos moleculares que también están involucrados desde etapas muy tempranas de la enfermedad. Y estos hallazgos sugieren que podrían existir diferentes intervenciones que nos ayuden a prevenir la progresión de la enfermedad desde etapas más tempranas. Em, y bueno, esto nos ha llevado también a un nuevo entendimiento de los factores de riesgo. Ya teníamos establecidos desde el inicio como factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Y ahora este nuevo mejor entendimiento de cuáles son los procesos biológicos que nos llevan a, a desarrollar esta enfermedad, pues está haciendo que podamos identificar otro tipo eh, de cosas que se pueden monitorear desde el principio y podemos agregar como factores de riesgo, pero todavía falta el mayor estudio de estos. Mm. Ok, pues bueno, iniciando con uno ya muy bien estudiado, el colesterol LDL, pues este colesterol tiene un alto potencial aterogénico. Se considera que es porque puede atravesar la pared arterial y llegar a ser susceptible a modificaciones que causan su captación por macrófagos y así formando las células espumosas. Y pues bueno, esto nos lleva ya que al establecer el riesgo cardiovascular es uno de los, de acuerdo a la mayoría de las escalas, es uno de los factores que se toman más en cuenta. Y ya de acuerdo a eso nos vamos y a otras características de los factores de riesgo modificables o no modificables, podemos calcular un factor,
porcentaje de riesgo cardiovascular. Y pues bueno, ya de ahí se decide el inicio del tratamiento y qué otras cosas se pueden estar tomando en cuenta para tratar de disminuir este riesgo. Y bueno, como la utilidad de los biomarcadores, se han propuesto a distintas etapas de la enfermedad. Estos, pues ya llegan a ser, si son más específicos, si están presentes desde el inicio, por ejemplo, la PCR, que puede estar presente desde la inflamación coronaria, eh, también ya, también las enzimas cardíacas que se pueden utilizar ya estando en agudo el evento. Todos estos nos llevan a pensar en qué enfermedad puede pero estos indicadores llegan al momento de ya poder ir desde a este, otros videos en conceptos como de los pacientes ya nada más bien eh, como que ya viste, incluir efectos y los niveles de placenta y los niveles de una de y este, este tobillo eh, y bueno ya está esto de y eh, eh, estos pueden valiosos en estas enfermedades y también la de movilidad también es tanto la de de- porque eh, vez sea algo más relevante para dirigir intervenciones cardiovasculares, ya que algunos estudios han encontrado que el reducir la inflamación podría disminuir la incidencia de eventos vasculares, como los estudios que ya recomiendan el uso de colchicina a dosis bajas en pacientes que presentan niveles de PCR ultrasensible mayores a 2. Esto también ya de nuevo está incluido en la AJA y la especificación aquí es que la proteína C reactiva tiene que ser de alta sensibilidad, ya que esta mide niveles más bajos que con otros estudios no necesariamente se pueden detectar. Y bueno, de hecho, el mismo autor utilizó ya previamente este biomarcador comparado específicamente con el colesterol LDL en la predicción de eventos cardiovasculares y encontraron que el valor predictivo de los niveles altos de una PCR de alta sensibilidad y el colesterol LDL es al menos similar. La lipoproteína A, es una fracción lipídica que está determinada genéticamente, lo cual significa que sus niveles tienen menos variabilidad y esto creo que es una de las cosas que lo hace un buen biomarcador para haber utilizado en este estudio, ya que estamos aparte comparándolo con la PCR, que sabemos que no es específicamente
que no específicamente se eleva procesos inflamatorios relacionados al riesgo cardiovascular, sino que también se puede elevar por otros procesos, por ejemplo, los procesos infecciosos. Aquí tenemos la lipoproteína que tiene menos variabilidad, y bueno, estas concentraciones de lipoproteína también se han asociado a un riesgo cardiovascular más elevado y como se miden, como se mantienen en niveles estables, se pueden medir desde etapas más tempranas y así también tomarlo en cuenta en el calcular un riesgo cardiovascular. Ok. Y bueno, esto que mencionaba de la lipoproteína A, ya hay varios estudios que se están llevando a cabo porque hay un fuerte interés en que esta lipoproteína pueda ser como un nuevo target de tratamiento en el cual se puede utilizar como un factor de riesgo modificable, pero todavía se están llevando a cabo estudios para ver cuál sería la validez y qué impacto tendría el realmente disminuir, lo que nos lleva a la hipótesis de este estudio, que si el medir conjuntamente los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad, el colesterol LDL y la lipoproteína A en un único momento en el tiempo, nos podría servir como para predecir para predecir o evaluar el riesgo cardiovascular a largo plazo. Y bueno, metodología. Este, primero que nada, es un estudio que resultó de una cohorte que se estableció en 1992, que fue el Women's Health Study. Este estudio fue realizado por Harvard y el Hospital Brigham y en Women's Hospital y incluyó a más de 39,000 mujeres. Estas mujeres fueron reclutadas del mismo personal del hospital, incluía médicos, enfermeras y cualquier persona que trabajara dentro de la institución. Desde el inicio reunieron información sobre el estilo de vida de estas mujeres, sus características demográficas, si presentaban factores de riesgo de base y se siguieron por aproximadamente 30 años. Como criterios de inclusión, pues bueno, los pacientes tenían que ser mujeres adultas mayores de 45 años, que no tuvieran antecedentes previos de enfermedades cardiovasculares o cáncer al inicio del estudio, y que estuvieran dispuestas a tener el seguimiento a largo plazo. Este estudio duró, ya mencionó, 30 años, entonces obviamente fue un poco más complicado el tener el seguimiento adecuado, pero sí era uno de los requisitos desde el inicio. Entonces, pues sí tuvieron una muy buena N. Los criterios de exclusión, las mujeres no podían tener un historial de enfermedades cardiovasculares o de cáncer. También no podían utilizar ciertos medicamentos. Y listo, ciertos medicamentos incluyendo uso reciente de aspirina, anticoagulantes, y también no podían tener alguna otra condición médica eh, que pudiera dificultar su participación o seguimiento del estudio. Mm, Ok. Así como pues lo había mencionado, este estudio es resultado de la cohorte ya establecida que ha sacado múltiples estudios desde su establecimiento. Y estos incluyen el trial de donde viene las recomendaciones sobre el recibir una dosis baja de aspirina como prevención primaria en mujeres para el riesgo cardiovascular. Este estudio, pues sí es importante mencionar que aunque no redujo significativamente el riesgo cardiovascular en la mayoría de la población, sí redujo el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico. Y mujeres mayores de 65 años también el riesgo de infarto y del evento cerebrovascular.
Pues también, como los efectos adversos, sí también, pues no todo fue bueno. Esto también aumentó el riesgo de una hemorragia gastrointestinal y pues eso es un efecto adverso bastante importante, sobre todo en las pacientes que acabo de mencionar, que eran ya mayores de 65 años. Y otro de los estudios importantes que ha salido de esta cohorte es que es el Diet and Chronic Disease Research in the Women's Health Initiative, y este ensayo evalúa pues el patrón alimenticio que las pacientes tenían y demostró que hay beneficios en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y diabetes con requerimiento de insulina en aquellas mujeres que tienen un patrón dietético bajo en grasa y enfermedad coronaria. Ahora, como punto, el primer objetivo que tuvo este estudio fue el medir un evento, sí, pues el buscar un evento cardiovascular mayor, y este fue definido como un infarto agudo al miocardio. Este se definía como un evento asociado a elevación de biomarcadores de daño miocárdico, o un evento que cumple con los criterios electrocardiográficos de un infarto. También con el antecedente de una revascularización coronaria. Esto fue confirmado por los récords de los hospitales, el presentar un evento cerebrovascular que también se definía como un deterioro neurológico súbito persistente por más de 24 horas y que fue clasificado por estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, como un evento isquémico o hemorrágico. Y también se consideró la muerte la muerte, esta fue confirmada que fue asociada a un evento cardiovascular por un reporte de autopsia o los certificados de defunción. Y bueno, al inicio de este estudio se les dio la oportunidad a las pacientes de proveer de una muestra de sangre que fue preservada en un tubo con EDTA y se guardaron al inicio del estudio. Después se realizaron pruebas para evaluar la proteína C reactiva, el colesterol y la lipoproteína con ensayos de otras farmacéuticas, como el Dencaseiken, que se utilizó para la proteína C reactiva y para medir los niveles de lipoproteína A, y de Roche Diagnostics para medir los niveles de LDL de manera directa. Ahora, en cuanto al análisis estadístico, pues para iniciar los investigadores dividieron este estudio por quintiles, es decir, que compararon el grupo total de 39.000 mujeres en cinco grupos. Estos se fueron de acuerdo a los niveles de los biomarcadores y ya de ahí realizaron diferentes análisis. Pero para iniciar, aquí nada más les quería poner cuánto era lo que era considerado como dentro del primer grupo, ya que se midieron los quintiles del 2 al 5 comparados con el grupo 1, de los niveles de proteína C reactiva menor a 0,65, de un LDL menor a 96 y de una lipoproteína A menor a 3,6. Todos estos últimos dos como miligramos por decilitro y el primero de la proteína C reactiva como miligramos por litro. Y bueno, el grupo con los niveles más altos era una proteína C reactiva mayor a 5,18, un LDL mayor a 150 y una lipoproteína A mayor a 144. En el análisis estadístico, las pruebas que fueron más utilizadas fueron la correlación de Spearman y el modelo de riesgos proporcionales de Cox. La correlación de Spearman pues, fue utilizada desde el inicio del estudio para evaluar la relación entre los biomarcadores y su relación de estos con los eventos cardiovasculares. Y los modelos de riesgos de Cox, pues ya para estimar los hazard ratio que estaban comparando los hazard ratio que se obtuvieron comparando los quintiles del 2 al 5 con el quintil 1 que fue utilizado como el grupo de referencia. Estos posteriormente fueron ajustados por factores que podrían influir en los resultados para confirmar
para aumentar su sensibilidad, y se ajustaron por edad, hipertensión, tabaquismo, diabetes mellitus y junto con los niveles de los otros dos biomarcadores. Además, se realizaron análisis de efectos conjuntos, el riesgo combinado y pues bueno, se dividieron también si tenían niveles elevados de ningún biomarcador, de uno, dos o tres biomarcadores, este, como para realizar otra separación de los quintiles. Y bueno, pruebas adicionales que se utilizaron también con el propósito de aumentar la sensibilidad de los resultados es que se hizo un análisis post-hoc que ya se ajustó de acuerdo a variables adicionales como la terapia de reemplazo hormonal, el índice de masa corporal y la función renal con la tasa de filtración glomerular estimada. Y además se realizaron curvas de incidencia acumulativa. Se realizó un modelo de Fine Gray también para, como alternativa para el análisis de riesgos competitivos. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante ya en los resultados. Aquí está. Bueno, pues tenemos aquí las características demográficas de los pacientes de acuerdo a los quintiles en los cuales pues se estadificaron y viene dividido por biomarcador. Este, aquí también, pues bueno, el total de participantes que sí tuvieron el follow-up hasta los 30 años fueron 27.939 mujeres. La edad promedio de estas mujeres que fueron incluidas era de 54,7. 25% de estas mujeres tenía hipertensión, el 12% fumaba al momento del inicio del estudio y el 2,5 tenía diabetes. Además, como otro factor de riesgo, se tomó en cuenta los antecedentes heredofamiliares y el 14,4% de las mujeres tenía pues historia heredofamiliar de un infarto. Y bueno, creo que aquí, sí, no, también aquí no viene, pero los investigadores también mencionan que más del 94% de las participantes eran de raza blanca, lo cual pues ya nos está limitando un poquito los resultados. Y ahorita vamos más a eso, pero bueno. Aquí vemos también los niveles en los que se fueron clasificando y vemos que la mayoría de los participantes, digo, la mayoría de los quintiles, pues estaban bastante bien distribuidos en cuanto a los grupos y la edad media, eh, pues bueno, tampoco ahí hay mucha diferencia. Y entonces vamos ya específicamente a los hazard ratio que presentaron los pacientes, digo, los análisis de la proteína C reactiva. Y bueno, aquí vemos que el total de participantes que pertenecían al grupo, al primer quintil, sí se ve, ok, al primer quintil eran 455 mujeres, y que sus niveles de proteína C reactiva estaban menores al 0,65, por lo que se fueron comparando con los demás quintiles, como se ajustó el riesgo también de acuerdo a la edad. Vemos aquí que no había mucho cambio. Vemos que comparado con el grupo, el quinto quintil, que estaba en 2,22, pues el primero, digo, el 2 que ya tomaríamos como el primer grupo de niveles más bajos, sí hay bastante aumento del riesgo de un evento cardiovascular. Y bueno, acá sobre lo del colesterol LDL, también vemos que los niveles altos se fueron, aquí ya no hubo tanta diferencia de un 1,02, el quintil. El quinto quintil tenía un hazard ratio de 1,48, y ya ajustado, los resultados se quedan bastante similares, pero pues sí ya el colesterol LDL
teníamos establecido que era uno de los factores de riesgo, eh, que era uno de los biomarcadores más establecidos como factor de riesgo, entonces lo utilizamos más que nada en los siguientes análisis, con la lipoproteína A y la PCR en conjunto. Y pues bueno, la lipoproteína A, los niveles que tenían basales, este, aquí, ¿sí? Sí, en los datos de incidencia acumulada, vemos que los eventos, perdón, la proteína C reactiva, los niveles de la proteína C reactiva en los, ¿cómo se dice? En la incidencia acumulativa de un evento cardiovascular mayor, sí aumenta, sí es mayor en el quinto quintil, comparado con el grupo uno y los grupos de niveles más bajos de proteína C reactiva. Así, esto aumenta de manera estable durante los 30 años del seguimiento del estudio. En el colesterol LDL, pues de la misma manera, y de la lipoproteína se mantiene un poco más estable y hay menos variabilidad. O sea, los niveles al principio del estudio nos pueden ir hablando de que si esto, o sea, puede aumentar. Sí. ¿Cuáles los incidentes cardiovasculares que no El recuerdo Y. los hacia ¿Qué? arriba? O sea, Sí. la gráfica pequeña, Ay, de cada uno, la gráfica pequeña dice estoy, 0, 2, 6, ese es el número de eventos ahí está. cardiovasculares. Sí, el riesgo de eventos cardiovasculares. Ahí está. Sí. Estoy tratando de hacerle zoom. Ah, ahí está. Ándale. Sí. En este eje de la incidencia acumulativa de riesgos cardiovasculares por el seguimiento de los años. ¿Cuál es el Este, porcentaje? Y luego la otra chiquita que diferencia. en cuanto a los niveles de lipoproteína. Y bueno, aquí es donde mencionaba justo lo de que los niveles más altos desde el inicio se separan más, desde como los 7 años de que se empezó a medir el estudio con el resto de los otros grupos, lo cual los autores mencionaban también que podía ser por que los niveles más altos de lipoproteína A tenían mayor significancia cuando estaban más elevados que el hecho de presentarlos como niveles medios. Entonces, que podría ser únicamente relevante cuando estuvieran en niveles elevados, o sea, más de 44 miligramos por decilitro, que fue el corte que utilizó este estudio. Este, y, y bueno, el efecto conjunto, esto era donde ya se estaban comparando la elevación tanto del LDL con la proteína C reactiva, que fue parte de lo que mencioné al principio, que tenían como un efecto muy similar. Este, y bueno, aquí se ve que cuando ambos están elevados, sí hay una incidencia acumulativa mayor en los eventos cardiovasculares, igual en la proteína C reactiva con la lipoproteína y el colesterol LDL con la lipoproteína. Eh, sí, creo que de esto es todo. La incidencia por efecto combinado, aquí era lo que había mencionado al principio, que se dividieron de nuevo los grupos. En el previo era nada más para comparar como los niveles elevados de uno de PCR con LDL, de LDL con lipoproteína A, y aquí ya era por el presentar biomarcadores elevados en el quintil 5, este, que se dividió por grupos, ya sea si no tenían ninguno de estos dos biomarcadores elevados en el quintil 5, si tenían solamente uno, dos o tres. Y se observó también que el tener los tres marcadores en el quinto, digo, en el quinto quintil, era lo que tenía como mejor predicción para el riesgo cardiovascular.
ya que eran los que presentaban como una incidencia acumulativa mayor. Y esto fue como únicamente midiendo los eventos cardiovasculares no especificados por el tipo. Aquí ya se hizo un análisis de específicamente para que fueran por enfermedad coronaria, obteniendo los resultados también de que el tener los tres elevados era como lo más como el mayor riesgo, el tener riesgo de, digo, el presentar un evento cerebrovascular, de la misma manera, pero la incidencia aquí sí fue menos marcada. O sea, el tener los tres elevados al seguimiento de 30 años no aumentó tanto. Y bueno, como la discusión de estos resultados, vemos que al final como que lo que más comparan es como la incidencia de estos eventos, este, comparado con los niveles que se obtuvieron al inicio de este estudio, lo cual pues también hay que tomarlo con reserva porque a pesar de que dieron como resultados significativos en este estudio pues es una corte, no es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado donde ya podemos establecerlos o ya podemos interpretarlo como que el medir estos tres desde el inicio sí me va a ser muy útil, además de pues cosas que vamos a mencionar más adelante, pero pues sí es importante que en el estudio obtuvieron que la combinación de estos tres biomarcadores permite una como estratificación más efectiva de un riesgo cardiovascular a 30 años, ya que pues fue una sola medición. Y esto se correlacionó con lo que encontraron después del seguimiento. El riesgo aumentó progresivamente con los quintiles de la LDL, eso pues no fue sorpresa, pero también el hecho de que la LDL, que ya ha sido establecido como un biomarcador que se debe tomar en cuenta en diferentes momentos de la vida, la PCR que se midió en una única, en un único episodio, también tuvo un riesgo muy similar a la LDL. Y bueno, el estudio pues ya demuestra que una sola medición de estos tres biomarcadores puede sernos útil para predecir los eventos cardiovasculares que van a presentar los pacientes a largo plazo. Esto pues también sobre todo es el efecto a largo plazo que buscaban los investigadores, ya que tradicionalmente se estima como a 10 años. Y bueno. em, Específicamente, la proteína C reactiva, que era un biomarcador que estaba como más en duda eh, por los investigadores y por la población en general sobre que pueda ser útil en el como seguimiento del riesgo cardiovascular ya debido a su variabilidad, pues también confirmó que puede ser, que tiene una capacidad predictiva del estudio a largo plazo, incluso en este caso que fue medido en un solo momento de la vida, y de la lipoproteína, pues que es únicamente relevante cuando está muy elevada y no tanto cuando en los otros grupos que fue medido, ya que, pues sí, su incidencia únicamente se veía siendo importante en el quintil más alto. Y los resultados de este estudio, cuáles son sus implicaciones para la prevención. Y es que la reducción del riesgo cardiovascular, pues sí es más efectiva cuando se realiza en un momento más temprano de la vida y no es únicamente influenciado por los cambios que se realizan al estilo de vida como se había estado realizando previamente, que era pues cambiar hábitos, cambiar alimentación, el utilizar estatinas, que esto fue lo que se comprobó sobre todo con el uso de la lipoproteína, ya que la lipoproteína no hay medicamentos que puedan, bueno, hasta ahora no hay medicamentos que puedan causar una modificación real en estos niveles, ya debido a su determinación genética y que sus niveles se mantienen estables a pesar de una disminución en el colesterol LDL. Y bueno, que el medir de manera simultánea la LDL y una PCR de alta,
LDL, PCR de alta sensibilidad y la lipoproteína A, nos puede ayudar a personalizar el como tratamiento, no nada más tratamiento farmacológico, para la prevención de la aterosclerosis en estos pacientes. Y bueno, lo que estaba diciendo ahorita sobre las limitaciones, desde el inicio del estudio podemos ver que las personas incluidas en el estudio, que fueron casi todas personal de la salud, mujeres blancas, pues tiene una baja representación de las minorías. Únicamente el 5,1 de las participantes no eran blancas y esto limita la generalización de los datos. Además de que, pues obviamente únicamente incluyó mujeres y se hacen falta datos en hombres para ver si estos resultados pueden ser aplicados a la población en general. Y bueno, también el hecho de que fue una medición única, no se tomaron como valores de seguimiento, valores al momento de presentar los eventos cardiovasculares y sobre todo en la PCR, que es un biomarcador que varía y que pues los intervalos de confianza no se ajustaron por la multiplicidad y esto no nos puede reflejar una alta precisión predictiva. Como fortalezas, pues sí, tuvieron un seguimiento bastante largo. Su acceso a la atención, pues como eran personal de la salud, sí era un acceso pues de calidad y esto pues también hace que los resultados sean como más confiables porque a pesar de tener como el tratamiento, la atención médica óptima, el riesgo cardiovascular permaneció. De hecho, también en el material suplementario mencionaban que se realizó como un blind, o sea, censuraron los datos de aquellos pacientes que en algún momento empezaron a utilizar estatinas para aumentar la sensibilidad de los resultados y así no influenciar también de que si en algún momento se realizaron algún estudio, se inició el tratamiento con estatinas, que no necesariamente hayan presentado un evento cardiovascular, que se les haya dado la prevención y que esto no fuera a influir al final que menos pacientes presentaran eventos cardiovasculares porque hayan recibido tratamiento. Se realizaron el análisis de ambos, con y sin los datos de estos pacientes que recibieron estatinas y los resultados eran muy similares. Y pues también como fortaleza que estos resultados pues apoyan el estudio bueno, sí, el estudio de aquellas estrategias que se pueden aplicar como prevención, más allá de la evaluación a 10 años del riesgo cardiovascular. Eh, pues sí, de las limitaciones creo que sí había mencionado ya más o menos lo de el diseño del estudio también, que es una cohorte que los resultados más que nada nos muestran tendencias. No se pueden como eh, ya establecer. Únicamente vemos la tendencia que tiene y esto genera la hipótesis y de acuerdo a esta hipótesis o a estos resultados ya se pueden realizar estudios como los ensayos clínicos aleatorizados para ver si realmente el impacto de los niveles de lipoproteína A o la combinación de cualquiera de estos biomarcadores también nos va a servir como para el inicio de una prevención primaria. Este, pero, pues sí, o sea, aunque los resultados no nos puedan como dar una generalización en este momento, sí creo que tienen una propuesta interesante y más dentro del modelo del estudio, que fue la cohorte que no únicamente fue relacionado a esto, sino que midió múltiples cosas a través de los años y siguen saliendo estudios de esta. Y bueno, como conclusiones, pues los resultados de estos estudios son consistentes con los estudios que ya existen en ensayos clínicos aleatorizados, pero de periodos más cortos, menores a 10 años. Pues ya tiene un seguimiento por más de 30 años y podría como ser
prueba de que vale la pena estudiar más a fondo y por más tiempo, tanto los biomarcadores como el intentar predecir un riesgo cardiovascular de manera más temprana, ah, así como también de que las diferencias que encontraron es que la mayoría de los estudios únicamente comparaba LDL con PCR o PCR y lipoproteína como más independientemente. Y aquí se vio que el tener una medición de los tres sí como daba una predicción más, más específica a largo plazo, el teniendo en el análisis que se realizó de tener los tres biomarcadores en el quinto quintil, o sea, que fuera realmente los niveles más altos. Este, o sea, la mezcla de los tres, pues terminó siendo como el mejor predictor. Y pues bueno, que futuras investigaciones sí, pues deberían estar centradas como a estudiar el efecto que podrían tener otros mecanismos de la patogénesis para ampliar como targets terapéuticos y así mejorar la prevención cardiovascular en los pacientes. Y pues bueno, eso sería todo. Esta fue la bibliografía que fue revisada y no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Acerca del sobrepeso Ujú. y la obesidad, sí también venía estratificado o nada más en diabetes y hipertensión. Sí, venía ajustado. De hecho, mm, en el índice de masa corporal, en el análisis que se hizo posteriormente, se realizó el ajuste de acuerdo al BMI, a la función renal y al utilizar terapias de reemplazo hormonal. Y los resultados fueron muy similares. ¿Qué opinas de los porcentajes de diabetes y de obesidad en la población? Pues justo es una de las limitantes, o sea, estudiaron pacientes únicamente de raza blanca y, por ejemplo, a nuestra población este estudio no podría ser muy aplicable ya que nosotros tenemos mayores porcentajes de, de estas enfermedades, diabetes, hipertensión. Este, eso justo me recuerda algo que, pues sí, que la limitación de la población, o sea, sí, sí los resultados y la hipótesis que generan estos resultados es interesante, porque aparte utilizan dos biomarcadores que apenas se están estableciendo como importantes en el riesgo cardiovascular. Bueno, su importancia en el riesgo cardiovascular, porque ya sabíamos que eran importantes, pero en nuestro contexto, el utilizar, por ejemplo, la PCR podría ser algo factible, pero el utilizar la lipoproteína A, o sea, aun si pudiéramos medir estos niveles, no nos va a servir de mucho. Estas terapias que se están desarrollando de la lipoproteína A van como a la modificación genética y honestamente estos tratamientos creo que tardarían muchísimo tiempo en llegar a, a México o a nuestra población. Y el hecho de la accesibilidad a estos también, pues, como limitaría bastante su uso. Entonces, a pesar de que termine siendo algo muy bien establecido, creo que se limita más como al uso que se le puede dar a nivel mundial o en poblaciones como la nuestra, a pesar de que ya se compruebe que nos es útil como para disminuir el riesgo cardiovascular desde etapas tempranas. Y si me permites ayudarte un poco, Hola. drásticos, que te den una recomendación 1A, con nivel de evidencia alto, con estudios aleatorizados, para atacar directamente la lipoproteína minúscula. Sí hay recomendaciones de tratar de reducirla y sí hay medicamentos que pueden tener impacto en ella. Si bien lo dijiste, las estatinas, que es lo más ampliamente utilizado a nivel mundial por su costo-efectividad, no tienen impacto en la lipoproteína minúscula. Los inhibidores de PCSK9 sí pueden llegar a reducir los niveles de proteína A minúscula.
y con eso reducir el riesgo en pacientes que para variar tienen alto riesgo, como es el caso de personas, particularmente jóvenes, que tienen eventos cardiovasculares mayores, llámese infarto, llámese EBC, etcétera, el englobado, a pesar de que tienen un buen control con estatinas, de que el LDL está bajo y aún así tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares mayores, les mides la lipoproteína minúscula y están valores elevados, pues son pacientes de alto riesgo. Y dices, tal vez la guía no te dice una recomendación 1A para ellos, pero es el factor de riesgo identificable en un paciente que ya te está presentando eventos. Esos son los candidatos a cambiar la estatina e iniciar un inhibidor de PCSK9 con la intención de tratar de reducir su riesgo, a pesar de que el control del puro colesterol LDL no sea malo. Entonces, sí hay terapias que pueden influir, son más caras, son más difíciles de conseguir, sí, pero sí tenemos disponibles en México, pero lo ideal sería eventualmente que estuvieran disponibles a precios más accesibles para toda la población y definitivamente también viene en el futuro toda esta intervención a nivel genético para tratar de modificar la producción directa de lipoproteína minúscula, pues eso es lo que viene al futuro, pero hasta ahorita sí ya tenemos herramientas que pueden impactar en la lipoproteína minúscula, la UGD, vale la pena medirla, en qué momento medirla, la combinación de qué elementos nos da el mejor factor predictor de forma temprana. Entonces es de lo que vienen este tipo de estudios para tratar de contestar esas preguntas, que es bien, pues como ya nos describiste, pues es un estudio con muchos limitantes, es un estudio de corte observacional, de una sola medición a nivel basal. Lo interesante es que a pesar de que fue una sola medición, vemos que las personas que están en el quintil 5, que son los que tenían mayor elevación de los biomarcadores, también son los que tenían mayor incidencia de hipertensión, mayor incidencia de diabetes, y que independientemente de un seguimiento, tener los altos a nivel basal, a lo largo del tiempo, sí eran los que se presentaban mayor incidencia de MACE, que más o menos la separación de las curvas empezaba entre los 7 y 10 años. Entonces, ok, pues valorando el riesgo cardiovascular a 10 años, pues son marcadores que sí te podrían hacer una diferencia para hacer una intervención temprana. Pero, pues, con las limitantes de que es un estudio generador de hipótesis, no es una evidencia contundente. ¿Sí escucharon todos? Ok. Eh, sí, muchas gracias, doctor. Justo eso de los medicamentos, que sí, ya hay algunos medicamentos disponibles, y pues también en México no son como tan accesibles como a la población en general, y pues eso sí es una limitante muy importante, sobre todo en nuestra población, que pues sí tenemos un mayor riesgo cardiovascular, por lo que ya había mencionado la doctora Pulido también sobre la hipertensión, diabetes. Y sí, también justo eso de los niveles más altos, que los pacientes que estaban en el quintil 5 de, pues de los tres biomarcadores eran aquellos pacientes que, aunque fueron pocos los incluidos en este estudio, sí eran los que tenían hipertensión, diabetes y un IMC más alto. Entonces, pues también eso de alguna forma es un como limitante para la aplicación de estos resultados, porque sí no se pueden generalizar o aplicar a otras poblaciones. Pero pues sí, o sea, estaría muy interesante que también se pudiera como ajustar a nuestra población y ver qué impacto tendría, por ejemplo, eso de disminuir la lipoproteína con terapias específicas, y ver si eso, pues también es un factor en nuestra población que se puede modificar desde etapas tempranas. No sé, un comentario, porque ustedes muy de presentación. Nada, hay que recordar siempre que el tema de las comorbilidades que vienen en los estudios, el hecho de hacer modelos de regresión, porque ese estudio maneja tres modelos distintos en los cuales a la vez va habiendo diferentes variables, es eso, ajustar y valorar si esa tiene una implicación directa. Entonces, aunque
se cambia un poco la población o diferente la prevalencia de ciertas patologías, va a implicar que con el modelo de regresión ajustado a las mismas, pues tenga, digamos, se empate y se pueda demostrar si existe o no ese, en este caso, como factor predictor, ¿no? Y pues bueno, la otra es que o sea, esa corte es tan grande que nos da mucho pie para generar modelos de calculadoras como los que tenemos. O sea, al final del día, las calculadoras que tenemos de riesgo cardiovascular, donde tenemos de más variables, se hicieron de esa forma. Y por eso los puntos de corte, a lo mejor los puntos de corte que vamos a ocupar con la proteína A van a ser los que se utilizan en el quinto quintil. Entonces, a partir de ahí, utilizar calculadores, es decir, bueno, si lo mido, tengo la oportunidad de medirlo y tengo partido de paciente que está en el quinto nitil, pues entonces ya entraría con un riesgo aumentado y valdría la pena hacer una intervención en esa población. Entonces, si es una limitante por el tipo de estudio per se que es, pero en una corte de arriba de 20.000 personas, ¿no? Entonces, que también eso es muy valioso para como parte de eso. Nada más como para bloquearlo por ahí. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario o si podemos dar por finalizada la sesión. Muy bien, Diana. Muy buena presentación, buen artículo y muy valiosos todos los comentarios. Gracias. Muchas gracias. Y de nuevo, pues muchas gracias, doctor Jorge y doctor Humberto, por su ayuda en elaborar esta presentación. Y sería todo por el día de hoy. Nos vemos esta mañana.